Mirando atrás ahora, todavía siento que se me cae el estómago cuando escucho abrirse una puerta de garaje. Suena normal para cualquiera. Para mí, suena a esa noche, la noche en la que al principio me sentía a salvo y luego todo se inclinó. Nunca pensé que un simple favor para una amiga terminaría conmigo sentada en el coche, con las manos temblando, sosteniendo un sobre que no pedí. Y todavía no sé si me pagaron para guardar un secreto, o para convertirme en uno. Empezó como una vida normal. De esas de las que no haces vídeos. Yo tenía 34 años, trabajaba en un empleo que por fuera parecía estable y por dentro se sentía como arenas movedizas. Las cuentas siempre vencían. Mi departamento siempre estaba demasiado silencioso. Tenía amigos, pero todos estábamos cansados, ocupados, fingiendo que no contábamos monedas en el súper. Mi amiga mía era el punto brillante. Era de las que mandan audios en vez de textos, de las que recuerdan tu cumpleaños, de las que aparecen con café helado solo porque sí. Vivía al otro lado de la ciudad, en una casa sencilla con un jardín ordenado y un columpio en el porche que de verdad se usaba. Estaba casada con Eric. Voy a ser cuidadosa aquí, porque esto no se trata de pintarlo como el villano de una película. Eric era, estable, callado. El tipo de hombre que arregla cosas sin que se lo pidan. El tipo de hombre que casi no notas en las reuniones porque prefiere rellenar el tazón de papas fritas antes que contar una historia. A los dos los conocía desde hacía años. Mía y yo nos hicimos amigas en la universidad, seguimos siéndolo entre trabajos, rupturas y todo lo complicado. Cuando se casó con Eric, me alegré por ella. Él parecía bueno. Seguro. Esa palabra me importaba en ese entonces. Seguro. Y había señales pequeñas, si soy honesta. Momentos mínimos que dejé pasar. Una pausa demasiado larga en una conversación. Una mirada que se quedaba. Halagos que sonaban normales, pero caían raro. Me decía que lo imaginaba, que estaba cansada, que no era nada, pero no tenía idea de lo que iba a pasar después. Era un jueves a inicios de otoño, de esos días que empiezan frescos y terminan pesados. Mía me llamó durante mi descanso de almuerzo, con la voz tensa. ¿Puedes hacerme un favor enorme?, preguntó. Claro, ¿qué pasa? Mi mamá está en el hospital. No del tipo aterrador, pero necesita estudios y no puedo dejarla. Necesito que alguien pase por la casa. Solo revisar unas cosas. ¿Qué cosas? Soltó el aire con fuerza. La puerta de atrás se ha estado trabando, y Eric ha estado saliendo temprano al trabajo. Solo me preocupa. Y dejé mi laptop en la barra de la cocina. Hay un archivo que necesito mandar. Me apoyé en la pared de la sala de descanso, mirando la máquina expendedora como si tuviera respuestas. Sí, puedo ir. ¿Cuándo? Esta noche, si puedes. Como a las 8. Eric estará en casa. Te abre. Sé que es raro, pero estoy atrapada aquí. No era raro. Los amigos hacen favores. Para eso están. Así que dije que sí. Y ahí fue cuando todo se puso realmente loco, solo que no de inmediato. No de una forma ruidosa y obvia. Sino lenta. Como entrar a un cuarto y no darte cuenta de que el aire es distinto hasta que ya no puedes respirar. Después del trabajo, fui a casa y me cambié a jeans y un suéter. Me acuerdo de ese detalle porque me quedé demasiado tiempo frente al closet, como si importara lo que me pusiera. Mi mente iba a mil y no sabía por qué. Me dije, solo vas a recoger una laptop y mirar una puerta. Deja de ponerte rara. Manejé 20 minutos hasta su casa. El tráfico estaba ligero. El cielo estaba gris morado, como si no supiera si quería llover. No dejaba de mirar el teléfono, viendo el último mensaje de Mía. Gracias. En serio. Te debo una. Me estacioné en su entrada exactamente a las 8. La luz del porche estaba encendida. La casa se veía cálida desde afuera, como siempre. Me quedé en el coche unos segundos, con las manos en el volante, tratando de sacudirme esa opresión en el pecho. Entonces la puerta principal se abrió antes de que yo siquiera me bajara. Eric salió al porche. Me saludó con la mano una sola vez, pequeño y casual, como si fuera algo normal. Como si me estuviera esperando. Como si hubiera estado mirando. Subí los escalones, forzando una sonrisa. «Hola», Mía dijo. «Ya sé», dijo él. Su voz estaba tranquila. Demasiado tranquila. «Pasa». Me llamó. Adentro olía a ropa limpia y a esa vela que Mía siempre encendía. Vainilla, quizá. La sala era la de siempre. Fotos familiares. Una manta doblada con cuidado en el sofá. Un recipiente con llaves junto a la puerta. Eric se quedó en el pasillo, sin bloquearlo del todo, pero lo bastante cerca como para que yo lo sintiera.
Solo voy a agarrar la laptop, dije rápido. Y quizá ver lo de la puerta. Sí, dijo. Está en la cocina. Caminé, mis zapatos casi no hacían ruido. La luz de la cocina era fuerte. La laptop de Mia estaba justo donde dijo, cerrada, con una nota adhesiva encima. Por un segundo, sentí alivio. ¿Ves? Normal. ¿Estás bien? Entonces Eric entró detrás de mí y no se quedó en el marco de la puerta. Se recargó en la encimera, con los brazos cruzados, mirándome como si yo estuviera haciendo algo importante. Traté de ignorarlo. Tomé la laptop. Dijo que necesita un archivo. Lo necesita, dijo él. Me di vuelta, lista para irme, y ahí fue cuando lo dijo. Te ves cansada. No fueron las palabras. Fue el tono. Suave. Familiar. Como si tuviera derecho a decirlo. Solté una risita que no sonó como yo. Sí. Semana larga. Él asintió despacio. Mia ha estado preocupada por ti. Eso me sorprendió. ¿Por mí? Me dijo que estás con estrés de dinero. Se me apretó la garganta. Yo no le había dicho eso a Eric. Se lo había dicho a Mia, sí, en una de esas charlas de madrugada en las que confiesas demasiado porque estás agotada. Forcé mi expresión a quedarse neutra. Estoy bien. Todos estamos estresados. Eric inclinó la cabeza. No estás bien. No tú. La forma en que dijo tú me erizó la piel. Apreté la laptop. Me tengo que ir. Le escribo. Espera, dijo, y dio un paso hacia mí. No rápido. No agresivo. Solo, más cerca. Me detuve sin querer. Puedo ayudarte, dijo. El corazón me dio un golpe fuerte. ¿Ayudar cómo? Me miró como si estuviera eligiendo las palabras, como si estuviera siendo cuidadoso. Mia me dijo que estás atrasada con la renta. Que tu coche necesita arreglo. Que lo has estado cargando tú sola. Me subió el calor a la cara. Primero vergüenza. Luego enojo con Mia por contarlo. Luego culpa por enojarme cuando ella estaba en un hospital con su mamá. No pedí ayuda, dije. Lo sé, respondió, y bajó la voz. Por eso te la ofrezco. Ahí estaba. Esa palabra. Ofrezco. Mi mente se fue al título de todo este desastre, como si el universo se burlara. Ofreció de repente. Algo impensable. Tragué saliva. Es amable, pero de verdad, estoy bien. Eric me miró un segundo de más. Luego pasó junto a mí hacia un cajón cerca del refrigerador. Lo abrió. Sacó algo. Lo cerró. Un sobre. Lo puso en la encimera entre los dos como si no pesara nada. Guardo efectivo de emergencia, dijo. Para la casa. Para cosas como esta. Mis ojos se clavaron en el sobre. Era grueso. No eran unos pocos billetes. Era más. No lo toqué. No puedo. Si puedes, dijo. Y deberías. Negué con la cabeza. Mía. No tiene por qué saberlo, dijo, como si hubiera estado esperando decirlo. El silencio llenó la cocina. El refrigerador zumbaba. En algún lugar, un reloj hacía tic-tac. Se me enfriaron las manos. Mi mente iba a mil. Pensé, esto está mal. Es una línea. No aceptas dinero en secreto del esposo de tu amiga. Pero luego llegó otro pensamiento, más bajito, más cruel. ¿Y si arregla todo? Odié ese pensamiento. Odié lo rápido que apareció, como si ya viviera dentro de mí. Eric me miraba como si pudiera ver la pelea en mi cara. No te estoy pidiendo que hagas nada, dijo. No así. No así. Se me revolvió el estómago. Porque lo dijo antes de que yo lo dijera. Porque sabía hacia dónde se iba mi mente. O quizá quería que se fuera ahí. Di un paso atrás. Entonces, ¿por qué en secreto? Suspiró, como si yo complicara algo sencillo. Mia se pone orgullosa. Lo hará grande. Se sentirá culpable. Insistirá en devolverlo y se estresará más. Su mamá ya está en el hospital. Estaba usando el hospital como un escudo. Como una razón para que no pudieras discutir. Y tú, siguió, más bajo, tú no necesitas más estrés. Miré el sobre. Casi podía sentirlo en mis manos. Casi podía sentir la renta pagada, el coche arreglado, el pecho aflojándose por primera vez en meses. Pero también sentí otra cosa. Algo afilado. Una advertencia. Debí haber parado, pero... Pregunté, ¿qué quieres? Eric no parpadeó. Honestidad. Fruncí el ceño. ¿Qué significa eso? Fue hacia el fregadero, abrió el agua y la cerró otra vez. Como si necesitara moverse para hablar. Significa, dijo, que quiero que admitas algo. Se me secó la boca. ¿Admitir qué? Se recargó en la encimera, más cerca otra vez. ¿Que lo has notado?
Sentí que me ardía la cara. Me zumbaban los oídos. No sé de qué hablas. Si sabes, dijo suave. No eres tonta. Apreté la laptop tan fuerte que me dolieron los dedos. Eric, estoy aquí por Mía. No voy a hacer esto. Sus ojos se fueron a la laptop y volvieron a mí. Estás aquí porque te importa, dijo. Y porque eres leal. Eso es lo que me gusta de ti. Me gusta. La palabra se quedó entre los dos. Respiré hondo. Me voy. Me giré hacia el pasillo. Ese sobre es tuyo, dijo, un poco más fuerte. Llévatelo. Me detuve. Mi cuerpo se congeló como esperando permiso. Agregó, más bajo, sin condiciones. Solo, no se lo digas. Y no finjas que no lo has sentido. Podía escuchar mi pulso en la garganta. Mi mente se llenó de 1000 imágenes. La cara de Mía si lo descubría. La cara de mi arrendador si yo no pagaba. Mi propia cara en el espejo, intentando perdonarme. Me di vuelta despacio. Esto es una locura. Él asintió una vez. Lo sé. No se veía emocionado. Ni satisfecho. Se veía, seguro. Como si ya hubiera decidido que esto iba a pasar y yo solo estuviera alcanzándolo. Volví a la encimera con pasos cortos. Todavía no tomé el sobre. Lo miré. ¿Cuánto hay ahí?, pregunté. Los labios de Eric se apretaron, como aguantándose una sonrisa. Suficiente. Solté una exhalación temblorosa. ¿Y en serio esperas que lo tome y me vaya? Espero que hagas lo que necesites, dijo. Como siempre. Eso me pegó. Porque sonó como cuidado. Como si me entendiera. Y eso lo hacía más peligroso. Tomé el sobre. Estaba tibio, como si hubiera estado en su bolsillo. Se me hormiguearon los dedos. Odié ese detalle también. Eric me miró mientras lo guardaba en mi bolsa. No se movió. No me tocó. No hizo nada que lo volviera fácil de etiquetar como malo de forma obvia. Era peor. Era todo insinuación y silencio. Tomé la nota adhesiva de la laptop, le saqué foto para mandarle a Mía después, y fui hacia la puerta de atrás. Vamos a revisarla, dije, demasiado rápido. Como si necesitara probar que todavía estaba allí por la razón original. Eric me siguió. La puerta de atrás daba al patio. Probó la manija. Se trabó, como dijo Mía. La movió. Se abrió con un chirrido. ¡Ay!, dijo. Seguro solo hay que apretar las bisagras. Asentí, mirando el patio oscuro sin ver nada. Mi bolsa se sentía más pesada de lo que debía. Detrás de mí, Eric dijo suave, «Estás temblando». «Estoy bien», mentí. Él hizo una pausa. «No tienes que tener miedo». «No tengo miedo», dije, pero se me quebró la voz. Dio un paso más cerca, sin tocarme, pero lo suficiente para que sintiera su presencia en mi espalda, como calor. «No era eso lo que quería decir», murmuró. «Quise decir, que no tienes que estar sola». Cerré los ojos un segundo. Mi mente gritaba, «Vete. Vete ahora mismo». Pero otra voz, la voz cansada, susurró, «Tal vez así se siente que te cuiden». Ese pensamiento me dio náuseas y alivio al mismo tiempo. Me di vuelta. La cara de Eric estaba tranquila. Sus ojos clavados en los míos. Parecía estar esperando que yo dijera que sí a algo que no se había dicho en voz alta. Tragué saliva. «Esto no puede pasar». Él asintió despacio. «Lo sé». Su voz era apenas un susurro. «Pero ya está pasando». Se me apretó el pecho. Miré hacia la cocina, hacia la puerta principal, hacia mi salida. Me sentí atrapada en una casa en la que había estado 100 veces. Dije, «Mía confía en mí». «No te estoy pidiendo que la lastimes», dijo. «Te estoy pidiendo que dejes de fingir que no sientes nada». Negué con la cabeza. «No siento». Él dio un paso pequeño hacia atrás, como dándome espacio. «Está bien», dijo, y levantó las manos como rindiéndose. «Entonces vete. Quédate con el dinero. Arregla tu coche. Paga tu renta. Solo, no te mientas a ti misma». Esa fue la parte impensable. No que ofreciera dinero. Ni siquiera que quisiera algo emocional de mí. Fue que lo hizo sonar como si pudiera tomarlo todo y seguir siendo una buena persona. Me quedé ahí, congelada, escuchando cómo se acomodaban las tuberías, escuchando mi propia respiración. El aire se sentía espeso. Pensé, si me voy ahora, puedo fingir que esto fue solo ayuda. Si me quedo un minuto más, se vuelve otra cosa. Y me quedé un minuto más. La mirada de Eric se suavizó. «No tienes que decir nada», dijo. «Solo, déjalo ser real un segundo». El cuarto se sintió más chico. El corazón me latía fuerte. Las manos se me entumecieron. Y en ese momento, no estoy pensando como una mujer adulta con valores,
con una mejor amiga y una vida entera. Estoy pensando como alguien cansada. Como alguien que ha sido fuerte demasiado tiempo. Como alguien que quiere que la vean. Asentí, solo una vez. Sus hombros bajaron, como si hubiera estado conteniendo el aire. Levantó la mano lentamente, como pidiendo permiso sin palabras, y rozó un mechón suelto de mi cabello cerca de la mejilla. Fue ligero. Casi nada. Pero mi cuerpo entero reaccionó. Me aparté rápido. No, susurré. Eric se detuvo al instante. Está bien. Nos quedamos en silencio. La línea se cruzó y luego se retrocedió, y de algún modo eso lo hizo más real. Bajó la mano y dijo en voz baja, vete. No discutí. Crucé la cocina, apreté más mi bolsa y fui hacia la puerta principal. Eric me siguió, sin apurar. Solo hay. Como una sombra que no puedes sacudir. En la puerta, dijo, le vas a decir que conseguiste la laptop. Asentí, vacía. Y vas a mantener lo demás entre nosotros, agregó. Lo miré entonces, de verdad. Su cara estaba tranquila, pero sus ojos intensos, como si memorizara mi reacción. Logré decir, esto no vuelve a pasar. Él no respondió de inmediato. Luego dijo, eso depende de ti. En cuanto esas palabras me pegaron, lo sentí. La trampa. La forma en que el dinero en mi bolsa ya no era solo dinero. Era un hilo. Aún así, salí. El aire frío me golpeó la cara. Llegué al coche y me senté de golpe, como si por fin se me aflojaran las piernas. Me temblaban tanto las manos que no podía meter la llave. Miré mi bolsa en el asiento del copiloto. Saqué el sobre. No lo conté al principio. Solo lo miré. Grueso. Billetes limpios. Sin nota. Sin explicación. Solo peso. Se me apretó y se me aflojó el pecho a la vez. Alivio y miedo. Gratitud y asco. Como dos verdades peleando dentro de mí. Manejé a casa en automático. Miraba los espejos como si alguien pudiera seguirme, como si la culpa tuviera faros. Cuando llegué, cerré con llave, y luego cerré otra vez. Me senté en mi mesita de cocina y por fin conté el dinero. Era suficiente para pagar la renta. Suficiente para arreglar el coche. Suficiente para respirar un mes. Debería haberme sentido feliz. En cambio, sentí como si me hubiera tragado un secreto que no era mío. Mía me escribió 1 hora después. ¿La conseguiste? Me quedé viendo la pantalla, con los pulgares suspendidos. La mente a mil. Escribí, sí. Tengo tu laptop. La puerta se traba, pero abrió. Luego agregué, ¿cómo está tu mamá? Ella respondió con un emoji llorando y un corazón y un mensaje largo sobre doctores, salas de espera y café que sabía a cartón. Le contesté cosas de consuelo. Reales. Con cariño. Y mientras tanto, el sobre estaba en mi cajón como si respirara. Durante los días siguientes, Eric no escribió. No llamó. No hubo prueba. Ningún rastro. Solo mi memoria y mi cuenta bancaria dejando de ahogarse de repente. Pagué la renta en línea. Llevé el coche al taller. Compré comida sin hacer cuentas en la cabeza. Y cada vez que sentía alivio, venía con un pinchazo. Porque escuchaba su voz. No finjas que no lo has sentido. Ahí fue cuando empecé a caer. Cualquier cosa me hacía brincar. Un sonido de notificación. Un golpe en la puerta. Hasta ver el nombre de Mía en el teléfono. Me decía que podía con esto. Que fue una sola vez. Un mal momento. Una decisión desesperada. Esa era mi justificación. Que lo necesitaba. Que no lo pedí. Que no hice nada. Pero la verdad es que lo acepté. Y aceptar tiene un sonido. Es el sonido suave de un sobre deslizándose dentro de una bolsa. Hasta el día de hoy, Mía no tiene idea. Aún me agradece esa noche como si yo la hubiera salvado. Aún me llama su hermana. Aún confía en mí con sus llaves, sus secretos, su vida. Y yo sonrío, asiento y cargo este otro secreto como una piedra en el bolsillo. A veces pienso en decírselo. Me imagino su cara. La traición. La forma en que su voz cambiaría para siempre. Y luego pienso en su mamá en esa cama de hospital, en su vida por fin acomodándose, y me digo que solo la lastimaría para aliviar mi propia culpa. Todavía no sé si eso es amor, o cobardía.